Bienvenidos a History Planet. Acompáñame a descubrir el maravilloso camino que recorrimos para llegar a donde estamos. Todo empezó con átomos flotando en el mundo primitivo. Hace 3.000 millones de años, hace 6 millones de años surgieron los primeros homínidos. Homo erectus, hace 1.9 millones de años, fue la primera especie en colonizar fuera de África. Los neandertales aparecieron hace 400.000 años adaptados al frío de Europa. Finalmente, los Homo sapiens se convirtieron en la única especie sobreviviente del género Homo. Antes de seguir, si te gusta este contenido no olvides dejar un comentario, suscribirte y darle like. El surgimiento de la civilización marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Todo comenzó en Mesopotamia, alrededor del año 4000 a.C., en la ciudad sumeria de Uruk. Aquí nació la primera agricultura organizada, un cambio crucial que permitió a las personas pasar de ser nómadas cazadores-recolectores a agricultores sedentarios. Gracias a la molienda de cereales, se aseguraron alimentos más estables, lo que dio origen a los primeros asentamientos permanentes. Pero este cambio no solo impactó el estilo de vida, también alteró la biología humana. Con dietas basadas en granos, la altura promedio disminuyó, reflejando cómo la civilización moldeó incluso nuestros cuerpos. Luego, avanzamos hasta Egipto, hacia el año 2667 a.C., donde los faraones comenzaron a construir las asombrosas pirámides. Estos monumentos no solo eran tumbas, sino templos funerarios diseñados para garantizar la vida eterna de los gobernantes. La Gran Pirámide de Giza, por ejemplo, sigue siendo un testimonio de la increíble ingeniería y organización de esta época. Es difícil imaginar que una sociedad tan antigua lograra levantar algo tan monumental, y aún más sorprendente, con herramientas tan rudimentarias. Mientras tanto, en el Valle del Indo, entre el 3300 y el 1300 a.C., floreció una civilización que destacó por su avanzado sistema de drenaje y saneamiento. Estas ciudades estaban increíblemente bien planificadas, con calles rectas y sistemas que llevaban el agua y desechos fuera de las casas, algo que incluso hoy sigue siendo un desafío en muchas partes del mundo. Su legado demuestra una impresionante capacidad para resolver problemas prácticos y mejorar la calidad de vida. Por último, llegamos a China, hacia el 2100 a.C., donde la dinastía Xia se alzó como la primera de muchas dinastías en esta región. Liderada por Yu el Grande, se logró una hazaña extraordinaria: el control de las inundaciones del río Amarillo. Esto no solo evitó desastres naturales, sino que permitió que la agricultura prosperara. Yu no solo fue un líder, sino una figura casi mítica, recordado por su dedicación y sacrificio para proteger a su pueblo. Cada una de estas civilizaciones sentó las bases de lo que somos hoy. En esos momentos, la humanidad dio sus primeros pasos hacia la organización, la tecnología y la sociedad como la conocemos. Es fascinante pensar cómo estos avances, aunque lejanos, están conectados con nuestra vida actual. Retrocedamos al año 3000 a.C., a la antigua Mesopotamia, donde surge la figura legendaria del rey Gilgamesh. Su historia, inmortalizada en la epopeya de Gilgamesh, es uno de los relatos literarios más antiguos de la humanidad. Esta obra no solo narra sus hazañas como un gobernante poderoso, sino también su profunda búsqueda de la inmortalidad. Gilgamesh enfrentó monstruos, dioses y sus propios temores, dejando una lección universal. Aunque la inmortalidad física es inalcanzable, nuestros actos y legados pueden trascender el tiempo. Su historia sigue siendo un recordatorio de la eterna lucha humana por encontrar sentido a la vida y dejar huella en el mundo. Siglos después, alrededor del año 1772 a.C., llegamos a Babilonia, donde Hammurabi cambió para siempre la manera en que las sociedades se organizan. Como rey, no solo unificó a su pueblo, sino que creó algo extraordinario: el Código de Hammurabi. Este sistema de 282 leyes, cuidadosamente talladas en piedra, estableció normas claras para regir la vida cotidiana y la justicia. Desde disputas comerciales hasta reglas sobre la familia, el código buscaba garantizar el orden y la equidad. Aunque algunas de sus leyes pueden parecer severas hoy en día, representan un avance monumental hacia la creación de sociedades basadas en reglas y responsabilidades compartidas. Estos dos hitos,
la búsqueda de la inmortalidad de Gilgamesh y el establecimiento de la justicia de Hammurabi, son testigos de cómo la humanidad comenzó a reflexionar sobre la vida, el orden y el legado. Son capítulos fundamentales que muestran cómo las primeras civilizaciones dieron forma a los valores y estructuras que aún nos definen. En el año 1680 a.C., surge una de las civilizaciones más fascinantes de la antigüedad, los hititas. Este pueblo, con su poderosa fuerza militar, conquistó ciudades en lo que hoy conocemos como Turquía. Su dominio se expandió rápidamente, y fueron de los primeros en usar armas de hierro, lo que les dio una ventaja estratégica frente a sus enemigos. Además, los hititas dejaron un legado de tratados diplomáticos, como el famoso Tratado de Paz con Egipto tras la batalla de Cadés, un ejemplo temprano de acuerdos entre naciones. Mientras tanto, en Egipto, la estructura social era una obra maestra de organización. En la cima, los faraones gobernaban como dioses vivientes, pero su poder dependía del esfuerzo colectivo de las clases inferiores. Los campesinos trabajaban incansablemente en los campos, asegurando el suministro de alimentos. Los artesanos creaban desde herramientas hasta monumentos, dejando obras que aún hoy admiramos. Y los escribas, expertos en jeroglíficos, registraban todo, desde leyes hasta rituales religiosos. Cada uno jugaba un papel crucial para mantener el equilibrio de esta sofisticada civilización. Unos siglos después, entre el 1600 y el 1100 a.C., floreció en Grecia la civilización micénica. Esta sociedad estaba profundamente marcada por la guerra y el heroísmo. Los guerreros eran la élite, defendían sus ciudades amuralladas y buscaban gloria en el campo de batalla. Pero la cultura micénica también nos dejó un importante legado. La escritura lineal B, uno de los primeros sistemas de escritura en Europa, utilizado para registrar todo, desde inventarios hasta aspectos religiosos. Además, las leyendas de esta civilización inspiraron mitos como los de la Guerra de Troya, que aún perduran en nuestra imaginación. Estos tres mundos, aunque distintos, nos muestran el ingenio y la organización de las primeras grandes civilizaciones. Sus avances en tecnología, cultura y estructura social sentaron las bases de muchas de las ideas que seguimos utilizando hoy. Hablemos de uno de los momentos más significativos en la historia antigua, el Tratado de Paz entre Egipto y los hititas, firmado en el año 1258 a.C. Este acuerdo marcó la primera paz registrada en la historia de la humanidad. Tras años de conflictos, como la legendaria batalla de Cadés, el faraón Ramsés II de Egipto y el rey Atusili III de los hititas decidieron poner fin a las hostilidades. El tratado fue tallado en piedra y en tablillas de arcilla, dejando constancia de un compromiso mutuo para garantizar la seguridad y estabilidad de ambos reinos. Más allá de ser un simple acuerdo, este tratado es un testimonio del poder de la diplomacia en un mundo a menudo dominado por la guerra. Ahora viajemos al otro lado del mundo, a Mesoamérica, alrededor del año 1200 a.C., donde floreció la enigmática civilización olmeca. Conocidos como la civilización madre de la región, los olmecas sentaron las bases culturales para las sociedades mesoamericanas que vendrían después. Uno de sus legados más impresionantes son las enormes cabezas colosales, talladas en basalto, que pueden alcanzar hasta 3 metros de altura y pesar varias toneladas. Estas esculturas, con sus detallados rasgos y expresiones, siguen siendo un misterio. ¿Representaban a líderes? ¿A dioses? Lo cierto es que reflejan el avanzado conocimiento técnico y cultural de este pueblo. Además, los olmecas desarrollaron sistemas de escritura tempranos y complejos calendarios, lo que demuestra su profunda conexión con la astronomía y la organización social. Dos historias, dos contextos diferentes, pero ambas nos enseñan cómo las primeras civilizaciones moldearon el mundo, ya fuera a través de la diplomacia o del ingenio cultural. Estos hitos nos recuerdan que, desde tiempos antiguos, la humanidad ha buscado no solo sobrevivir, sino también dejar un legado. Ahora uno de los periodos más fascinantes de la historia antigua, la Grecia clásica. En este tiempo, los griegos no solo defendieron su territorio con valentía, sino que también sentaron las bases de la civilización occidental. Todo comienza con las guerras entre griegos y persas, entre los años 490 y 479 a.C.
Estos enfrentamientos marcaron la resistencia de las polis griegas contra el inmenso imperio persa. En la batalla de Maratón, un ejército griego mucho menor en número logró una victoria inesperada, lo que demostró que la estrategia y el valor podían superar la fuerza bruta. Luego, en Salamina, una batalla naval decisiva, los griegos usaron su conocimiento del mar para derrotar a una flota persa mucho mayor. Finalmente, en Platea, un ejército unido de ciudades-estado griegas aseguró la victoria definitiva, marcando el fin de la amenaza persa y el comienzo de un periodo de esplendor para Grecia. Pero Grecia no era un solo pueblo, era un mosaico de ciudades-estado, cada una con su propio carácter y visión. Por un lado, Esparta, una sociedad centrada completamente en el militarismo. Desde pequeños, los espartanos eran entrenados como guerreros, endurecidos para ser la élite militar de Grecia. Por otro lado, Atenas, un lugar donde florecieron la democracia y el arte. Aquí, los ciudadanos podían participar en la toma de decisiones políticas, un concepto revolucionario que aún define nuestra idea de gobernanza. Y en este contexto de guerras y contrastes culturales, surge algo extraordinario, la filosofía griega. Nombres como Sócrates, Platón y Aristóteles no solo marcaron su tiempo, sino que definieron la forma en que pensamos hasta el día de hoy. Sócrates, con su método basado en preguntas, enseñó a cuestionarlo todo. Platón, su alumno, soñó con una sociedad ideal y fundó la academia. Y Aristóteles, el maestro de Alejandro Magno, exploró todo, desde la lógica hasta la ética, sentando las bases del pensamiento científico. Así, la Grecia clásica no solo luchó y venció en el campo de batalla, sino que también conquistó algo aún más importante, el pensamiento y la cultura. Su legado sigue vivo en la forma en que entendemos el mundo, la política y el conocimiento. En la historia de la humanidad, pocos nombres resuenan con tanta fuerza como el de Alejandro Magno. Nacido en el año 356 a.C., este líder visionario y estratega militar logró algo que parecía imposible: unir y conquistar un vasto territorio que se extendía desde Grecia hasta la India. Bajo su mando, el ejército macedonio cruzó montañas, desiertos y ríos, enfrentándose a poderosos enemigos y siempre saliendo victorioso. Pero Alejandro no solo fue un conquistador, también fue un difusor de la cultura helénica. En cada lugar que conquistaba, fundaba ciudades, como la legendaria Alejandría en Egipto, y promovía la mezcla de tradiciones griegas con las culturas locales. Este intercambio cultural, conocido como helenismo, dejó una huella profunda, influenciando el arte, la ciencia y la filosofía por siglos. Aunque su vida fue corta, su legado sigue vivo como uno de los mayores ejemplos de liderazgo y ambición en la historia. Al otro lado del mundo, unos siglos después, surge otro líder que transformaría la historia de su región. En el año 261 a.C., el emperador Asoka del Imperio Maurya enfrentó una de las decisiones más importantes de su vida. Tras una sangrienta guerra para conquistar la región de Kalinga, Asoka quedó profundamente impactado por la devastación y el sufrimiento que había causado. Este evento marcó un giro radical en su vida. Adoptó el budismo y se comprometió a gobernar de manera justa y pacífica. Bajo su reinado, el budismo se expandió desde la India hacia otras partes de Asia, promoviendo ideales como la no violencia, la compasión y el respeto por todas las formas de vida. Asoka dejó inscripciones en pilares y rocas, en las que compartió sus valores y enseñanzas, convirtiéndose en uno de los primeros líderes de la historia en abogar por el bienestar de su pueblo más allá del poder militar. Alejandro Magno y Asoka nos muestran dos formas distintas de liderar y transformar el mundo, uno a través de la conquista y la difusión cultural, y el otro mediante el cambio interno y la promoción de ideales pacíficos. Ambos marcaron la historia para siempre y nos recuerdan que el liderazgo no solo se mide por lo que se conquista, sino también por el impacto que se deja en las personas. El ascenso de Roma, una de las civilizaciones más influyentes y fascinantes de la historia. Su camino hacia la grandeza comenzó con la República Romana, un sistema de gobierno que sentó las bases de lo que entendemos hoy como democracia representativa. Durante este periodo, Roma enfrentó uno de sus mayores desafíos, las guerras púnicas. Estas tres guerras, libradas contra la poderosa ciudad de Cartago, marcaron el inicio del dominio romano en el Mediterráneo.
Una de las batallas más recordadas fue la de Zama, en la que el general romano Escipión el Africano derrotó al legendario Aníbal, famoso por cruzar los Alpes con elefantes de guerra. Con la derrota de Cartago, Roma aseguró su lugar como la potencia indiscutible de la región. Sin embargo, Roma no estaba exenta de conflictos internos. Uno de los personajes más emblemáticos de esta época fue Julio César, un líder carismático, estratega militar brillante y político audaz. César conquistó la Galia, ampliando el territorio romano y consolidando su poder. En el año 44 a.C., se proclamó dictador vitalicio, una decisión que generó controversia y temor entre los senadores, quienes lo vieron como una amenaza para la República. Esto culminó en su trágico asesinato a manos de conspiradores liderados por Bruto y Casio. Su muerte desencadenó una guerra civil que cambió el curso de la historia romana. De este caos surgió Octavio, quien más tarde sería conocido como Augusto, el primer emperador de Roma. En el año 27 a.C., Augusto puso fin a las guerras civiles y estableció el Imperio Romano, marcando el inicio de la Pax Romana, un periodo de estabilidad y prosperidad que duró más de 2 siglos. Bajo su liderazgo, Roma alcanzó su máximo esplendor, con impresionantes avances en arquitectura, leyes y arte, dejando un legado que perdura hasta nuestros días. El ascenso de Roma es un recordatorio de cómo el liderazgo, la ambición y la capacidad de superar adversidades pueden transformar una pequeña ciudad en una potencia mundial. Desde las guerras épicas contra Cartago hasta el liderazgo visionario de Augusto, Roma dejó una marca imborrable en la historia de la humanidad. Gracias por acompañarnos en esta primera parte de la historia de nuestra humanidad. Si te gustó, dale suscribir, like y comparte con tus amigos. Nos vemos en la parte 2.